Hola, ¿qué tal, seguidores del canal Noticias del Ferras TV Internacional y Chido el Coto Político? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente sábado. Y bueno, amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita para la evaluación del programa de integral de bienestar en Puebla, en Xicotepec, dio un breve discurso sobre la conmemoración al atentado contra el revolucionario Venustiano Carranza. Además, aseguró que la corrupción se terminará sin endeudar al país, aumentar impuestos ni gasolinazos. Y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 21 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que el presupuesto seguirá empleando en beneficio de la gente, a los adultos mayores, personas con discapacidad, para que los hijos de familias de escasos recursos tengan oportunidad de estudiar. Por el bien de todos, primero los pobres, esto lo dijo en su discurso. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Por eso, estar aquí en Tlaxcalaltongo y recordar a don Venustiano es algo muy trascendente, muy importante, porque, como lo mencionó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Venustiano Carranza participó para hacer realidad la tercera transformación de México. No hay que olvidar que antes de la Revolución Mexicana había esclavitud. Porfirio Díaz se convirtió en un dictador. Se mantuvo en la presidencia 34 años y habían haciendas con peones acasillados. Los trabajadores de la industria textil, por ejemplo, tenían que laborar 16 horas diarias por 25 centavos. No había día de descanso obligatorio. Si no trabajaban, no les pagaban ninguna prestación. Y las tierras estaban acaparadas, manos de unos cuantos, nacionales y extranjeros. Con la revolución se lograron mejores condiciones laborales, se estableció el salario mínimo, el día de descanso obligatorio, la jornada de 8 horas de trabajo y otras prestaciones, gracias a la Revolución de 1910. Y lo mismo, se entregó la tierra a los campesinos. No debe de olvidarse que uno de los presidentes revolucionarios, el más agrarista de todos, Lázaro Cárdenas, en su gobierno, en 6 años, entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas de ese entonces. Pero también la revolución fue nacionalista y en eso tuvo mucho que ver don Venustiano Carranza, porque él, siendo presidente,
promovió que se elaborara la Constitución de 1917. Llegaron representantes de todo el país a Querétaro y discutieron cómo tenía que ser la nueva Constitución, porque la que estaba vigente se había aprobado en 1857, en la época de los liberales, del presidente Juárez, y con la revolución se necesitaba otra constitución. Y esto fue muy importante porque ahí se consagraron los derechos del pueblo, los derechos de los campesinos a la tierra, los derechos de los obreros a un salario justo, el derecho del pueblo a la educación, y también en esa Constitución se estableció algo muy importante. Se aprobó en el artículo 27 de que los recursos naturales y el petróleo son de la nación, porque en toda esta región en ese entonces dominaban las empresas petroleras extranjeras y tenían grandes extensiones de terrenos, y como en la legislación de Estados Unidos el dueño de la tierra era el dueño también de lo que estaba debajo de la tierra, o sea, del subsuelo, así se sentían ellos los propietarios del petróleo. Y con el artículo 27 de la Constitución del 17 se estableció que todos los bienes del subsuelo, en particular el petróleo, eran de la nación, del pueblo de México. Eso molestó mucho a los dueños de las compañías petroleras extranjeras y a los gobiernos de otros países. Por eso, cuando don Venustiano sale de México rumbo a Veracruz en 1920 y le cierran el paso, descarrilan el tren, o ya no pueden continuar porque levantan las vías, y a caballo viene hacia esta región buscando cruzar la sierra para llegar a la costa. Quienes ayudan en su detención y en su ejecución son miembros de las guardias blancas del ejército que tenían las compañías petroleras en esta región, vengándose de que Venustiano Carranza había nacionalizado el petróleo. Por eso es muy importante recordar a este revolucionario, no olvidarlo, como todos los seres humanos, como todos los dirigentes. Tiene Venustiano Carranza pasajes grises, porque era el presidente cuando se asesinó a Emiliano Zapata, cuando se asesinó al general Felipe Ángeles. Pero tenemos que exaltar y recordar
lo bueno, lo que aportó para el bienestar, el desarrollo, la justicia y sobre todo para hacer valer la soberanía de nuestro país. Ahora nos toca a nosotros, como también lo mencionó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No olvidemos, la primera transformación fue la que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. Por ello se logró que México se convirtiera en un país libre, independiente, soberano, luego de 3 siglos de dominación colonial. La segunda transformación fue la que inició Benito Juárez para hacer valer las reformas en contra de los conservadores que cuando ya estaban derrotados se atrevieron a ir a buscar a un príncipe, a Maximiliano, y nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Pero los poblanos, los mexicanos, supieron resistir y Juárez nunca se rindió y se logró expulsar a los extranjeros y restaurar nuestra república. Esa fue la segunda transformación. Y la tercera, como ya lo expuse, fue la Revolución Mexicana. Hacía falta una nueva transformación, porque ya se habían olvidado los ideales revolucionarios, se le había dado la espalda al pueblo, el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, era un comité al servicio de unos cuantos y dominaba, imperaba, prevalecía la corrupción que nos llevó a esta decadencia, a esta grave crisis económica, social y también crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso era necesario iniciar la cuarta transformación de México. A diferencia de las 3 primeras, esta cuarta transformación la estamos llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia, pero queremos que sea profunda, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Arrancar de raíz al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y en eso estamos. Desde luego hay resistencias, pero tenemos esa firme convicción de transformar a México. Tenemos que enfrentar 2 crisis, la pandemia y la crisis económica, pero no vamos a dejar de caminar hacia la transformación del país. ¿Y qué significa esa transformación? En esencia, limpiar de corrupción al país, desterrar la corrupción de México, porque es lo que más ha dañado. Por eso, la desigualdad monstruosa que existe, de que unos cuantos, una minoría lo tiene todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Y eso se debe
a la corrupción, a que estaba tomado, secuestrado el gobierno, que debía estar al servicio del pueblo y estaba subordinado a intereses creados. La transformación es, repito, acabar con la corrupción y que el actor principal sea el pueblo, que el presupuesto se maneje con honradez para que le llegue a todos, porque el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Vamos a acabar con la corrupción como se está haciendo. No tengo la menor duda, y por eso, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, vamos a que el presupuesto alcance, rinda y se siga empleando en beneficio de la gente, que nunca falte el apoyo para los adultos mayores, que nunca falte el apoyo para personas con discapacidad, que los hijos de las familias de escasos recursos tengan becas para estudiar en todos los niveles de escolaridad y que no importe la condición económica o social de los padres, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de nuestro pueblo. Nos va a alcanzar el presupuesto para seguir impulsando programas como Sembrando Vida. Mientras estemos en el gobierno, no van a dejar de recibir los campesinos apoyos para que cultiven sus parcelas, sean ejidos, sean pequeñas propiedades. Y vamos a seguir avanzando, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Me da muchísimo gusto, la verdad, estar aquí con ustedes. Tenía que venir y nos vamos a seguir encontrando. Ahora, con la pandemia, no podemos estar tan cerca, abrazarnos, saludarnos como quisiéramos. Pero esto ya va a pasar y va a regresar la normalidad y vamos a seguir manteniendo la comunicación. Yo no voy a estar todo el tiempo en Palacio Nacional. Como lo he hecho durante años, voy a seguir recorriendo el país a ras de tierra, recogiendo los sentimientos del pueblo. Yo mucho gusto estar aquí en Tlaxcalaltongo, aquí en este municipio de Jicotepec, del estado de Puebla. Nos vamos a seguir encontrando y quédense con una idea. Yo tengo principios y tengo ideales. No soy un ambicioso vulgar. No luché por un cargo. Luché por una transformación. Y nunca, jamás voy a traicionar al pueblo. No les voy a fallar. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Tlaxcalaltongo, en el municipio de Xicotepec, esto en el estado de Puebla, dio importante mensaje para seguir apoyando a la gente que más lo necesita. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia
Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente sábado. Suelta la cumbia Ferraz.